Buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien y pues que ya estén adaptándose un poquito a lo que es el ritmo, ¿no?, de las clases. Siempre las vacaciones son muy buenas, pero cuando regresamos, pues regresamos un poquito como no queriendo regresar, ¿verdad? Muy bien, pues bienvenidos a la primera clase de lo que es Química Analítica 1. Como ya comentábamos en la parte introductoria donde vimos los criterios de evaluación, mencionábamos muy a grosso modo qué es lo que íbamos a estudiar en esta materia de Química Analítica 2. ¿Sí? Decíamos que nos íbamos a dedicar a ver los llamados métodos instrumentales. Si se acuerdan, pues en la Química Analítica 1 nos dedicamos al estudio de los métodos de cuantificación clásicos, es decir, la gravimetría, que era donde medíamos la masa, y la volumetría, en donde por medio de la reacción de una sustancia con el analito, pues, y usando cálculos estequiométricos, nosotros podríamos saber la concentración del analito en nuestra muestra de interés. Y por ahí nos quedaron pendientes los análisis instrumentales. Es justo de lo que tratan lo que es la química analítica 2 y la 3, de estos análisis instrumentales, que como su nombre lo dice, pues implica el uso de aparatos, ¿sí? Así que el objetivo de la sesión del día de hoy es adentrarnos, empezar a explorar estos análisis instrumentales. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus generalidades? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? ¿Ok? Bien, para eso les voy a compartir la presentación que preparamos para esta clase. Muy bien. ¿Qué? Bueno, el primero de los temas es el llamado, como ya les decía, introducción a los métodos instrumentales. Vamos a recordar un poco acerca de lo que hablábamos de la química analítica. Primero que nada, ¿qué es la química analítica? Ya lo veíamos en el primer curso. A esta le podemos decir que es la ciencia de las mediciones químicas y que nos va a ayudar a detectar un analito, cuantificarlo, separarlo dentro de una mezcla compleja que es la muestra, o bien identificarlo. Y esta química analítica, que es la que tiene dentro el análisis químico que aplicamos en todas las materias, pues ya dijimos que incluye todos los aspectos de caracterización de una muestra, que son estos 4 pasos esenciales que tenemos aquí marcados. Déjenme poner el cursor. Ok, entonces, esto hasta aquí era lo que decíamos que podíamos conceptualizar como química analítica. A grosso modo, una ciencia de las mediciones químicas. Todo aquello que necesite ser medido dentro de la química, pues utilizará parámetros de esta química analítica para poderlos realizar. Bien, y esta química analítica pues responde a 4 preguntas principales que ya veíamos. ¿Qué? Nos referimos al analito. ¿Qué es el analito? Es la sustancia de interés que estamos buscando dentro de una muestra. ¿Dónde? Pues ya lo decíamos, dentro de la muestra. Uy, se trabó. ¿Cuánto? Esto aplica para los análisis cuantitativos. Queremos saber cuánto de ese analito está presente en la muestra y cuál es el arreglo de su estructura o cuál es su forma. Como ejemplos, estas estructuras que tenemos aquí de la aspirina y de la morfina, ¿sí? Esas son algunas partes de las que vamos a abordar, sobre todo esta de cuál es su arreglo, estructura o forma, pues las vamos a ver cuando apliquemos lo que son los métodos espectroscópicos de infrarrojo y resonancia magnética nuclear, que nos van a ayudar a identificar esas estructuras. Entonces, todo eso es la química analítica. Y veíamos pues que la química analítica se iba a dividir en análisis cualitativo y en análisis cuantitativo.
El análisis cualitativo nos iba a decir si el analito se encuentra presente en la muestra, sí o no, solamente, ¿sí? De ejemplo, les ponía las pruebitas de embarazo, ¿verdad? O estas pruebas de los anticuerpos de COVID, ahora que están tanto de moda, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues nosotros ponemos la muestra y mediante alguna reacción nos dice si el analito está presente o no. En este caso de la prueba de embarazo, pues si tiene suficiente gonadotropina coriónica humana, pues se marca la rayita, dice que estás embarazada. En caso contrario, pues no. Igual en las pruebas de COVID, no sé si les ha tocado hacerse las de anticuerpos, pues les pinchan el dedo, les sacan unas gotitas y también si tienen anticuerpos, pues se desarrolla una rayita. Estos son análisis cualitativos, únicamente nos están diciendo si está presente o no la sustancia dentro de la muestra. Ahora, ¿cuál es el análisis cuantitativo? Pues es donde ya aplicamos metodologías que nos dan la cantidad de ese analito que está dentro de la muestra. Y estos, pues, como ya vimos, pues son métodos un poco más robustos que necesitan de más metodologías y de más tratamiento para la muestra. Generalmente el análisis cualitativo y el cuantitativo pues se llevan en conjunto. Primero ves si está y pues si está ya lo cuantificas, ¿no? Como se muestra aquí en la diapositiva. Muy bien. Dentro de estos dos tipos de análisis que estamos mencionando, los cuantitativos aún se dividen en tres, que son los métodos gravimétricos, los volumétricos y los instrumentales. Recordemos un poquito lo que veíamos en la química analítica 1. Decíamos gravimétricos. Los gravimétricos, como su nombre lo indica, ¿verdad? Gravedad, están relacionados con el peso de una sustancia. Nosotros aplicamos una serie de metodologías para poder precipitar nuestro analito y lo secamos muy bien y lo pesamos. Eso es un método gravimétrico. Ahora, los métodos volumétricos también los vimos en la química analítica 1, ¿sí? Fue cuando veíamos las reacciones en disoluciones acuosas y decíamos que podía haber reacciones ácido-base, de óxido-reducción, de formación de complejos, de precipitación, y de todos esos pues había volumetrías. Básicamente en una volumetría tenemos en la bureta una sustancia que se le llama solución estándar, la cual reacciona con el analito que tenemos en nuestro matraz, ¿sí? Y con base a los volúmenes que se gastó de la bureta, pues por medio de la reacción estequiométrica nosotros podemos sacar la concentración del analito que está en la muestra. Y eso es lo que hasta el momento hemos visto. Ahora vamos a ver los llamados métodos instrumentales, ¿ok? También en un momento vimos que estos métodos instrumentales se dividían en dos partes, que son los electroanalíticos, que miden propiedades eléctricas, y los espectroscópicos, donde aquí se explora la interacción que existe entre la materia y la radiación electromagnética. Y esto, muchachos, es fantástico. Van a ver que es una materia muy bonita y que ven todo lo que podemos hacer con la luz, ¿verdad? Con lo que nos proporciona la luz. Muy bien. Bueno, dentro de los métodos, o qué es lo que mide un método instrumental, ya decíamos, los gravimétricos miden masa, los volumétricos volumen. Los métodos instrumentales, muchachos y muchachas, van a medir propiedades físicas o químicas del analito. Y estas propiedades físicas y químicas van a estar relacionadas directamente con la cantidad del analito que esté presente, ¿sí? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pues si hay una sustancia que te genera una corriente eléctrica, si tienes poquita sustancia, pues te vas a generar poquita corriente eléctrica, pero si tienes mucha, pues te genera más corriente eléctrica. Eso es que están
están uno al otro, pues están, ¿cómo se dice? Oh, se me fue el rollo. Están relacionados, ¿sí? Bien. ¿Qué tipo de propiedades físicas o químicas podemos medir? Pues hay muchas. Les puse en el grupo un pequeño documento donde vienen algunas terminologías que vamos a estar usando. Entre estos, pues viene lo que es una propiedad, viene lo que es un analito, lo que le llamamos muestra, ¿sí? Para que lo recuerden y lo tengan en cuenta. Bien, bueno, volviendo a la diapositiva. ¿Qué propiedades podemos medir utilizando estos métodos instrumentales? Muchas, ¿sí? Pero generalmente se agrupan en tres grandes partes. Primero, todos aquellos métodos que miden la interacción entre el analito y la radiación electromagnética. Aquí tenemos algunos ejemplos. Se puede medir la emisión de la radiación electromagnética por un analito o se puede medir la absorción de esa radiación, la dispersión, la refracción o la difracción e incluso la rotación de esa radiación electromagnética. Y aquí vemos los métodos instrumentales asociados, ¿sí? Ven que tenemos espectroscopía de emisión, la espectrofotometría y fotometría, incluyendo la de UV, luz visible, infrarrojo, resonancia magnética nuclear. Tenemos otros que utilizan, por ejemplo, en microbiología, que es la turbidimetría, otros que vieron tal vez en óptica, que es la refractometría, métodos de rayos X, polarimetría, ¿sí? Todos estos son métodos que se basan en la interacción entre la materia, específicamente mi analito, y la y la radiación electromagnética. Bien, hay otras en las que se miden las propiedades eléctricas del analito. ¿Cuáles son estas? Bueno, tenemos como ejemplo cuando se mide el potencial eléctrico, la carga eléctrica, una corriente eléctrica o la resistencia que tiene. Y aquí están los métodos instrumentales asociados, potenciometría, y luego dicen, me suena potenciometría, ¿verdad? Se lo usamos mucho en lo que es el laboratorio. El mal llamado pHímetro se llama potenciómetro, ¿sí? Y lo que mide es exactamente esto, el potencial eléctrico. Tenemos la colorimetría, la amperometría, la conductometría, que a lo mejor los vieron en las prácticas de sus física 1 o 2, ya no sé cómo se llaman, perdón. Y finalmente un grupo pues grande, ¿verdad? Donde se miden propiedades diversas. Entre estas se puede medir la masa, como lo vimos en la gravimetría, lo que es la relación masa-carga, velocidad de reacción, algunas propiedades térmicas, incluso radiactividad, porque tenemos métodos en biología celular, por ejemplo, donde medimos radiactividad, ¿sí? Muy bien. Ahora, estamos hablando de instrumentos, pero no hemos hablado de cómo se compone un instrumento. Hasta el momento sabemos que esos métodos instrumentales pues nos miden una propiedad física o química. Pero ¿cómo se compone el aparato? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente hace ese aparato? Bueno, ese aparato toma la propiedad del analito, ¿sí? Y la va a convertir en una información que sea comprensible para nosotros como científicos, ¿sí? Ese número que nosotros vemos o en este caso, este gráfico que nosotros vemos, tiene un significado y viene dado de la medición de esa propiedad del analito. Ahora, todos los aparatos van a constar de los siguientes componentes. Primero, una fuente de energía, la cual va a dar el estímulo y va a pasar esa señal analítica a la muestra. En la muestra va a pasar algo con esa señal analítica, la cual la va a llevar a generar una respuesta, y esa información analítica es la que nosotros debemos de comprender, ¿sí? Y es lo que vamos a aprender aquí.
Muy bien. Las 4 partes grandes, digamos, de cualquier instrumento, llámese potenciómetro, llámese espectrofotómetro, lo que sea, va a tener 4 grandes partes. La primera de ellas es el generador de señales, ¿sí? Como decimos, pues es el que nos va a dar la señal analítica, la cual posteriormente va a pasar a un transductor de entrada o detector. Nosotros lo conocemos más como detectores. Estos detectores pues van a censar, digamos, lo que es la propiedad o la señal analítica y lo van a pasar a un procesador de señales, porque nosotros pues no podemos como humanos, ¿verdad? No podemos medir la electricidad, ¿sí? O interpretar la corriente eléctrica, sino que aquí se da un procesamiento de estos datos para darnos una señal de salida hacia un dispositivo de lectura que nos va a mostrar a nosotros, ya sea un número, una serie de picos, en el caso este es un registrador, o una medida o escala que nosotros debemos de interpretar con base a una referencia. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de qué se tratan cada uno de estos grandes partes de lo que es un instrumento. Bien, primero el generador de señales. ¿Qué hace? Bueno, el generador de señales nos va a producir una señal que nos va a decir si está presente nuestro analito y generalmente se relaciona con lo que es la cantidad de analito. Muchachos, una disculpa, acuérdense que estamos en casa y yo tengo 3 perros, ¿no? Y estos pues no saben que estoy grabando clase. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el espectrofotómetro de absorción atómica, ¿sí? Que utiliza una llama y una lámpara, ¿sí? Una lámpara de cátodo hueco se llama, que es la que emite una radiación, posteriormente lo vamos a ver. Tenemos el espectrofotómetro, en donde el generador de señales es una lámpara, ¿sí? Esta lámpara pues puede ser de tungsteno o de deuterio para el caso del UV visible, pero para el caso ya de infrarrojo y otro tipo de radiaciones, pues son diferentes. Y tenemos el conocido pHímetro, ¿verdad? Que se llama potenciómetro, el cual pues consta de un electrodo y un electrodo de referencia, que es con el que se mide esta potencia eléctrica, ¿no? Entonces, estos son nuestros generadores de señales. Bien, ahora vamos a ver qué es el detector o transductor de entrada. El detector puede ser de 3 tipos. El llamado propiamente detector, que es un dispositivo mecánico eléctrico que va a identificar y registrar un cambio en la propiedad que esté midiendo, ¿sí? Nosotros siempre le ponemos una referencia, es decir, mira, esta que está aquí, detector, es tu señal normal, ¿sí? Ahora tú me vas a detectar si hay cambios en esa señal normal, ¿ok? Ahora, el transductor es un dispositivo que va a convertir un tipo de energía en otra. Y como ejemplo tenemos este que es el termopar. A lo mejor lo usaron en lo que son sus prácticas de física. El termopar nos convierte esta energía que tenemos en forma de calor hacia lo que es una energía eléctrica que nos genera aquí un registro, ¿no? O ahora los más nuevos, pues te marcan aquí un numerito que es una señal digital. Y tenemos por otra parte los sensores. Los sensores son dispositivos con los que se supervisan especies químicas específicas de manera continua y reversible. Es decir, siempre están vigilando a la especie química y qué es lo que pasa con ella. Ahí llevamos el segundo de los 4 elementos del instrumento. El tercero es el procesador de señales. ¿Ok? ¿Qué es un procesador de señales? El detector, muchachos, le va a mandar un bunch así de información a lo que es el procesador de señales, como lo que vemos aquí, ¿sí?
supongamos que esto es lo que envió el detector, pero en lo que envió el detector va a estar inmersa la señal y va a haber otra componente que le vamos a llamar ruido, ¿sí? Este ruido, pues, se envía porque no todos los métodos son específicos, ¿sí? Pueden censar varias cosas o incluso el mismo material con que está hecho el instrumento mete este ruido, ¿sí? Así que el procesador de señales aplica métodos para limpiar esta señal, dividir la señal y el ruido y pasarnos únicamente la señal. ¿Cómo lo hace? Bueno, para acentuar la señal, los procesadores utilizan dos estrategias. Primero, utilizando métodos electrónicos. Estos métodos electrónicos pueden ser filtros, una amplificación de la señal o una atenuación del ruido, ¿sí? Hay diversos, luego vamos a ver cuando veamos los aparatos específicos, vamos a ver cómo se hacen estas atenuaciones o amplificaciones, ¿sí? Generalmente se utilizan aparatos fotodetectores, que son fotomultiplicadores, para amplificar la señal. O también lo pueden hacer por medio de técnicas estadísticas, que es como una de las partes más nuevas que se desarrollan. Bien. Y finalmente llegamos al cuarto y último componente, que son los instrumentos de lectura. Estos instrumentos de lectura pues tienen la función de convertir una información en un dominio, entiéndase por dominio, en una forma, ¿sí? En una forma que nosotros no podemos entender, a una forma que sí la entendemos, ¿sí? Eso puede ser un número o un gráfico. Entonces, el instrumento de lectura tiene esa función, ser la interfaz entre nuestra señal y nosotros, ¿sí? Nos da algo que podamos interpretar. Bien, y aquí hay algunos instrumentos, ¿sí? Con cada una de sus partes. Decíamos la fuente de energía, lo que es el detector, ¿sí? O transductor de entrada. Tenemos la parte de lo que es la atenuación o procesador, digamos, ¿sí? Y cada uno de los diversos instrumentos. Los que más vamos a usar, pues es el fotómetro, pero vamos a ver uno que ya conozcamos, ¿no? Que es el medidor de pH, por ejemplo. La fuente de energía es generada por el electrodo de vidrio. ¿Y qué es lo que mide? ¿O cuál es la información analítica? La actividad del ion hidrógeno. La clasificación de información pues, se hace por medio del electrodo, ¿sí? Y el detector también es otro electrodo que se le llama calomel. ¿Y cómo nos presenta la información? Pues en el potencial eléctrico que al final se nos da en una pantalla digital, un número que nosotros interpretamos para saber si una sustancia es ácida, si es básica, ¿sí? O tiene un pH neutro. Bien. Ok, no me voy a detener mucho en esto porque esto tiene como más física, pero es importante que nosotros reconozcamos que hay diversos dominios en cuanto a los instrumentos. Tenemos dos grandes divisiones, los dominios no eléctricos y los dominios eléctricos. Los dominios no eléctricos quiere decir que la información que nosotros tomamos desde un inicio hasta el final, nunca se transforma esa propiedad en electricidad, ¿sí? Un ejemplo, bueno, si estamos midiendo una mesa, ¿sí? Vamos a medir la mesa con una regla, entonces estamos midiendo una longitud, que es un dominio no eléctrico, y nosotros con nuestros ojos pues vemos la escala y registramos un número. Nunca nuestra propiedad se convirtió en electricidad. Ahora, en el caso de los dominios eléctricos, aquí sí, ¿sí? Vamos a tener dominios
digitales de tiempo y analógicos. Bueno, en cuanto a estos dominios digitales de tiempo y analógicos, pues como ejemplo podemos poner la televisión, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes a las televisiones, estas más grandes que teníamos, se les llamaban televisiones analógicas? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estas estaban midiendo directamente con una amplitud de señal, ya sea la corriente, un potencial o una carga eléctrica, ¿sí? Y lo malo de lo analógico es que como se mide corriente, esta puede tener mucho ruido, ¿sí? Y al tener esta gran cantidad de ruido, pues la señal se puede perder fácilmente. Posteriormente tenemos los dominios digitales, que por medio de estos números binarios y esas cosas, pues transforman una señal eléctrica en otros, digamos bueno, en un dominio digital que nosotros podemos ver como en el ejemplo de las computadoras. Y en cuanto a los dominios de tiempo, aquí se utiliza sobre todo en los aparatos que vamos a ver. Se mide frecuencia o la anchura de un pulso o las fases en que estén las ondas electromagnéticas, ¿ok? Entonces, esto es nada más para que sepan que hay dominios no eléctricos, eléctricos, y dentro de los eléctricos hay digitales de tiempo y analógico. Para cuando nos vayamos a referir a ellos, pues ya tengan más o menos una idea de qué es. Bien. Ok. Ya vimos los instrumentos. Ahora vamos a volver a una parte de lo que es la química analítica 1, que es cómo voy a realizar mi ensayo. Ya vieron que hay muchísimos instrumentos. ¿Cómo voy a escoger entre todos esos instrumentos cuál es el apropiado para hacer mi determinación? Ojo, muchachos, que si utilice un instrumento no quiere decir que se esté utilizando o que sea un análisis más sofisticado. La balanza analítica que se utiliza para los análisis gravimétricos es un aparato muy sofisticado, ¿ok? Bueno, y no siempre lo más caro es lo más adecuado de utilizar. Vamos a ver cómo podemos seleccionarlos. Bien, primero que nada, acuérdense que todo empieza con la definición del problema. Si nosotros sabemos lo que queremos y con base a una serie de pasos que ya vimos en la química analítica, podemos elegir un método con base a los costos, el tamaño de la muestra, la sensibilidad, etc. Después pasamos a pues, recolectar la muestra y hacer operaciones para transformar esta muestra en la forma que la requerimos para poder medir su propiedad. Así adquirimos los datos, los tratamos y valoramos los resultados. Acuérdense que los resultados siempre tienen que ir asociados a una medida de confiabilidad. Si no tenemos una medida de confiabilidad, ese resultado no me dice absolutamente nada, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué nos debemos de preguntar para aplicar un método analítico y sobre todo un método instrumental? Primero que nada, debemos de saber qué exactitud se requiere y de cuánta muestra se dispone. Pues de esto depende el tiempo que le vamos a dedicar y el esmero, ¿sí? Pues imagínense, si tenemos muchísima muestra, pues podemos hacer, no sé, varios ensayos. Pero si tenemos bien poquita muestra, tenemos que pensarlo mucho, ¿sí? Y utilizar un método, pues que utilice poquita muestra. Ahora, ¿qué exactitud se requiere? Si nosotros nada más necesitamos un más o menos, pues utilizamos un aparato al cual se le invierta menos tiempo, que no sea tan caro, ¿sí?
nada más para saber lo que queremos, pero si se requiere que sea bien exacto, entonces necesitaremos aplicar una metodología de punta y que pues va a ser más costosa, ¿ok? También es necesario que tengamos en mente el intervalo de concentraciones en la que está el analito y qué componentes interfieren en la muestra, ¿sí? Ya que de esto, pues tenemos que buscar un aparato con la sensibilidad adecuada. ¿A qué nos referimos con sensibilidad? A que pueda el aparato sentir los pequeños cambios que hay del analito y por lo tanto reflejárnoslos como un número, ¿ok? Bien, y finalmente, bueno, y la selectividad pues va por medio de los componentes que interfieren, porque si vamos a cuantificar, no sé, cadmio, y en la muestra también tenemos hierro, y el método que utilizamos, pues te puede cuantificar el cadmio, pero el hierro también te da una señal, pues no es el método más adecuado, ¿ok? Tendremos que hacer uno en el cual los componentes que tenemos dentro de la muestra pues no interfieren. Finalmente, tenemos que ver cuáles son las propiedades físicas y químicas tanto de la muestra o del analito como de la matriz de la muestra y cuántas muestras tenemos que analizar. Porque si vamos a utilizar un método muy sofisticado en donde vamos a estandarizar todo un método y es una muestra, pues no tiene caso, ¿no? Y esto afecta mucho a lo que es el presupuesto requerido. Ok. Siempre que utilizamos un instrumento, debemos de tener en cuenta que hay parámetros de calidad para seleccionar estos métodos analíticos. Estos parámetros de calidad los estuvimos viendo un poco en lo que era la química analítica 1. Entre ellos tenemos la precisión. ¿Se acuerdan cuando poníamos aquel tiro al blanco y explicábamos lo que era la precisión y la exactitud? ¿Sí? La precisión es cuando hacemos unas réplicas, supongamos que hacemos 3 ensayos, ¿sí? Que los valores sean parecidos entre esos 3 ensayos, ¿ok? Y esta se va a medir por medio de lo que es la desviación estándar absoluta, la desviación relativa, el coeficiente de variación y la varianza. Ahora, otro de los criterios a considerar es el sesgo, es decir, qué tan cerca estamos del valor real, la exactitud. Y esta se mide mediante los errores sistemáticos absolutos y el sistemático relativo. Ahora, la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Y aquí preguntamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hay veces, no sé ustedes, no, pero yo hay veces suelo ser muy pesada con mi hermano o mis sobrinos? Y llegas, ¿no? Y les haces carrilla o les das un golpecito así y luego empiezan acá con su drama, no, me golpeaste, no sé qué. Bueno, y les dices, ay, qué sensible eres. Eso es la sensibilidad, es decir, que sientan ese estímulo, ¿sí? Entre más sientan ese estímulo, es más sensible el método. En el caso de un aparato, pues la sensibilidad sería que en cualquier cambio que tenga nuestro analito, él lo pueda sentir, ¿sí? Lógicamente, entre más sensible sea un método, pues más va a costar. Ahora, límite de detección, ¿sí? ¿De dónde a dónde puede cuantificar mi método, ¿sí? O cuál es el valor más bajito que puede cuantificar mi método. Ahora, el intervalo dinámico. ¿A qué nos referimos con intervalo dinámico? Más adelante dentro de esta presentación vamos a ver que nosotros, les voy a cambiar la opción de puntero, que nosotros para cuantificar en unos instrumentos, miren, bueno, hacemos lo que son unas llamadas curvas de calibración. Les voy a decir más adelante qué es. Esta curva de calibración nosotros lo hacemos con datos experimentales, pero después de aquí ya no sabemos qué pasa o cuál es el comportamiento. Incluso ustedes lo van a ver en sus prácticas de laboratorio, que muchas veces nosotros
realizamos una curva de calibración y va así, y de repente la señal se estaciona, ¿sí? Mi intervalo dinámico es donde puedo realizar mi lectura, que sería aquí donde se comporta linealmente, ¿sí? Para acá ya no podría aplicar. Y la selectividad, pues sería que únicamente se esté midiendo esa especie que queremos medir, que no nos esté metiendo ruido otra sustancia que esté presente en nuestra muestra. Ahora, esto pues suena muy ideal, ¿verdad? Hay otras características que también tenemos que considerar para la selección. Entre estas, la velocidad de los ensayos, la facilidad y conveniencia, también las habilidades que requiere el operador. Pues imagínense que se los dan a ustedes que acaban de, bueno, que relativamente acaban de iniciar su carrera, ¿verdad? Y pues que les dan un aparato como un citómetro de flujo, un espectrómetro de masas, y le dicen, ándale, pues quiero que me realices el análisis ahí. Pues está difícil, ¿verdad? Porque todavía no tienen experiencia. Entonces, eso también, las habilidades que tiene o que requiere el operador también es otra característica que debemos de considerar. El costo y la disponibilidad del equipo, ¿sí? Y el costo por muestra. Si ven, el dinero siempre está de por medio, ¿verdad? Muy bien. Aquí hay una lectura donde vienen todos estos parámetros por si ustedes gustan refrescarlos, ¿no? Bien, ahora ya vamos a ver cómo interpretar un valor al utilizar un instrumento, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos la determinación de un analito? Ya dijimos que tenemos métodos clásicos y métodos instrumentales. En el caso de los métodos clásicos, tenemos gravimetrías y volumetrías. En las gravimetrías, nosotros utilizamos métodos absolutos para reportar el valor. ¿A qué nos referimos con métodos absolutos? Medimos medimos la masa, ¿sí? Entonces, esto lo reportamos como kilogramos. A esto se le llaman métodos absolutos, kilogramos, longitud, etc. En el caso de las volumetrías, lo que hacemos nosotros son las llamadas curvas de valoración. Y con base a esas curvas de valoración y los métodos estequiométricos que nos da una reacción química, pues podemos obtener la concentración del analito en nuestra muestra. Pero los métodos instrumentales no funcionan de esta manera. Para los métodos instrumentales, bueno, se les llaman métodos relativos, ¿sí? Y los métodos instrumentales necesitan que nosotros le digamos cuál es nuestra referencia, cuál es nuestro parámetro, ¿sí? Bueno, estos comparan una señal obtenida, ¿sí? Para un patrón con la señal de una muestra. ¿A qué nos referimos con esto de métodos relativos? Vamos a poner un ejemplo que pues yo creo que es fácil de comprender. Vamos a ver ahí a esos niños que puse en la diapositiva, ¿sí? Tenemos a todos estos niños. ¿Qué es un método relativo? ¿Sí? Supongamos que voy a tomar a esta niña de aquí, la niña de blusa café, como mi muestra o la que voy a comparar, ¿sí? Bueno, si yo dijera, ¿cómo es esta niña con respecto a esta niña rubia? ¿Sí? En cuanto a su altura. Pues ustedes dicen, pues están casi de la misma altura, ¿sí? Puede estar un poquito más grande la niña de camisa de blusa café. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio mi patrón? Ahora les pregunto, ¿cómo es esta niña de blusa café con respecto a esta niña de blusa rosa? Y pues ustedes van a decir, pues es más bajita, ¿sí? Eso es un método relativo, muchachos.
Depende de con quién estemos comparando a nuestra muestra, pues nos van a dar unos resultados. Por eso es muy importante que nosotros establezcamos el patrón correcto. Y para estos métodos relativos utilizamos las llamadas curvas de calibración. Vamos a ver qué son estas curvas de calibración y los 3 tipos de curvas de calibración que más se utilizan. Bien, aquí está lo que les decía, ¿no? La gravimetría es un método absoluto porque se relaciona con patrones básicos. Las volumetrías utilizan métodos estequiométricos y los métodos instrumentales pues son métodos relativos que requieren de una calibración metodológica. Esta calibración metodológica se puede dar o se da utilizando las curvas de calibración. Esta es para recordar, ¿verdad? Las curvas de valoración que nosotros hacíamos, donde lo que veíamos era el volumen que adicionábamos de nuestro sustancia que estaba en la bureta, en nuestra solución estándar, y el pH o la función P que estábamos monitorizando, ¿verdad? Decíamos que el punto de equivalencia estaba aquí a la mitad del cambio brusco. Bien, ahora, ¿cómo son las curvas de calibración? ¿Qué son las curvas de calibración? Bueno, las curvas de la calibración metodológica primero es una operación que nos va a permitir relacionar una señal analítica con la concentración de una sustancia, ¿sí? Las curvas de calibración son este tipo de gráficos donde nos van a mostrar la respuesta de un método analítico en función de las concentraciones conocidas del analito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos aquí a ver la curva de calibración que tenemos aquí. Aquí se midieron diversas concentraciones de nitrógeno. Sí, aquí dice nitrógeno miligramos por mililitro. 10, 20, 30, 40. Se prepararon unos tubitos con esas concentraciones, ¿verdad? Y se le midió la absorbancia a cada una de esas muestras. ¿Sí? La absorbancia, después vamos a ver qué es la capacidad que tiene la muestra para absorber una radiación. Y en este caso, estos fueron los resultados que nos dieron. Estos resultados los graficamos y nos genera una línea recta. De esta línea recta, como ustedes aprendieron por allá en su, bueno, no sé si lo vieron en cálculo, en bioestadística, ¿sí? Esta línea recta tiene una ecuación en donde tenemos que Y es igual a mx más b, ¿sí? Y, ¿qué es? ¿Sí? La absorbancia. X es la concentración. Y si nosotros realizamos esta curva y determinamos esta ecuación, pues podremos despejar la X para teniendo un valor de la señal analítica de nuestra muestra. Y con esto podemos cuantificar nuestra muestra, ¿sí? Les voy a poner unos ejemplos. No se preocupen si ahorita no le están entendiendo, ¿sí? Pero lo que debemos de llevar en cuenta es que una curva de calibración nos va a relacionar eso, una señal analítica con la concentración del analito. Bien, aquí en la calibración, pues ya una definición más específica es que va a implicar una función de calibrado que define una respuesta equivalente a concentraciones conocidas de un componente analizado. Una vez conocida esta función, se utiliza su inversa, que es la función analítica, para determinar la concentración a partir de una señal instrumental obtenida. Vamos a ver con más calma qué quiere decir todo este bonche de información. Las calibraciones pueden ser de 3 tipos. La calibración con un estándar externo, la calibración por adición de un patrón
o la calibración de un patrón interno. En esta presentación vamos a ver las características y en la siguiente presentación pues les voy a poner unos ejemplos ya con valores para que ustedes puedan apreciarlos de una mejor manera. Bien, vamos a ver primero la calibración con un estándar externo. ¿Qué es esto? Ok, bueno, aquí esta se utiliza pues para calibrar instrumentos y procedimientos cuando no hay efectos de interferencia de la matriz. ¿Cómo se realiza? Pues se preparan diluciones de estándares externos a concentraciones bien conocidas, se mide su señal analítica y se construye esta curva de calibración. Bueno, para no meterles, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo aquí en esta taza tengo un té, ¿sí? Y pues en la bolsita dice que mi té es descafeinado, ¿sí? Pero yo no le creo porque hice un análisis cualitativo y salió cafeína, ¿ok? Entonces quiero cuantificar la cafeína que tiene este té y lo que hago es una curva de calibración externa. ¿Qué tengo que hacer para hacer esta curva de calibración externa? Si yo meto una muestra de este té a ese aparato, ¿sí? Me va a dar un valor, pero ese valor no me va a decir nada si yo no tengo con quién comparar, ¿sí? Entonces, la curva de calibración me sirve para eso, para generar mi patrón, con quién lo voy a comparar. Bueno, entonces si yo quiero cuantificar la cafeína de mi té, ¿qué es lo que hago? Pues compro me voy a, no sé, a una comercial química y compro este polvito blanco, que es cafeína, ¿ok? Con este voy a preparar diversas soluciones. Supongamos que cada uno de estos tubitos que tenemos en la diapositiva son diferentes soluciones. Este es el botecito que yo compré en la casa comercial. ¿Sí? Bueno, entonces, de este botecito que compré en mi casa comercial, yo voy a pesar 5 miligramos, 10, no sé, 15 y 20, ¿sí? Supongamos que yo tomé estos, bueno, entonces, no, lo vamos a hacer en diluciones seriadas, verán, déjenme borrar. Bueno, 5, 10, 20 y 40 miligramos, ¿sí? Pesé esos miligramos y los coloqué en 1 mililitro, supongamos, ¿sí? Todo es por 1 mililitro. Ok, entonces yo preparé esos tubitos ahí de este polvito que yo compré en una casa comercial. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí tengo mi aparato, este aparato se llama espectrofotómetro, ¿sí? Y medí la señal, la absorbancia de este que metí primero. Bien, voy a hacer una tabla. Aquí voy a poner la concentración y aquí la señal, ¿sí? Entonces, la primera concentración, la de 5, supongamos que me dio 0.2, ¿ok? Cuando medí la de 10, me dio 0.4. Cuando medí la de 20, me dio 0.8. Y cuando medí la de 40, me dio 1.6, ¿ok? Entonces, ya con esos datos que yo tengo, fíjense que todavía no he metido para nada la muestra, ¿eh? Entonces, con estos datos que yo ya tengo, me voy al Excel, ¿verdad? Y meto los datos y le pido que me haga un gráfico de dispersión.
Y de esa manera me da una línea recta, ¿sí? Y aquí me da su ecuación. ¿Ok? Bueno, ya tengo todo esto. Ahora sí, ya que tengo mi ecuación, entonces tomo un poco de mi muestra, que era este T que tengo aquí, ¿sí? Tomo un poco de mi muestra y lo coloco pues en la celdita y lo mido aquí en el aparato. Resulta que la señal de mi muestra me dio 0.7, ¿ok? Ahora, ¿puedo cuantificar? Sí. ¿Por qué? Porque ya tengo mi curva de calibración. Fíjense que acá yo medí las señales, ¿sí? Aquí me dio 0.7. Entonces, nada más a simple vista, podemos decir que la concentración de cafeína que tiene nuestra muestra debe de estar cercana a 20 miligramos por mililitro, ¿sí? Para ser específicos, pues lo que hacemos aquí es despejar. Despejamos la X, ¿sí? Y aquí en el valor de Y ponemos 0.7 y ya vamos a obtener el valor para la concentración de cafeína que se encuentra en ese té, ¿ok? Entonces, muchachos, es una calibración de estándar externo, es decir, yo compro mi polvito para hacer mis soluciones estándar que me van a servir para hacer una línea recta de la cual voy a sacar una ecuación y que con esa ecuación yo puedo sustituir el valor que me dé de absorbancia de mi muestra, ¿ok? Ojo, cuando ustedes construyan su curva de calibración, en ella no va el valor de su muestra. La muestra no se mete para nada en lo que es la curva de calibración, ¿sí? La curva de calibración se construye con las soluciones que ustedes hacen del polvo que compran en casa comercial, ¿ok? El valor que obtienen de la muestra únicamente se utiliza ya cuando van a sacar la concentración de la muestra. Bien, ya es como lo que tenemos aquí. Medimos la señal analítica, construimos nuestra curva y sacamos lo que es nuestra ecuación de la recta. Posteriormente medimos la señal de la muestra y con base a un despeje que hacemos aquí, pues predecimos que el valor está más o menos por aquí, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta en el caso de las curvas de calibración? Les voy a enseñar a hacer en la siguiente presentación una curva de calibración con la calculadora, pero también lo pueden hacer en Excel. Yo creo que en el laboratorio pues les va a salir más fácil hacerlo en Excel. Para eso, pues se utiliza el método de los mínimos cuadrados, suponiendo que existe una relación lineal entre la señal y la concentración, y que cualquier desviación que se dé, pues surge por errores de la medición y no por la naturaleza del analito. Bien, otra cosa que es importante recordar son los llamados blancos. Lo van a ver en el laboratorio y pues es bueno que ya lo lleven de una vez. ¿Qué es un blanco, muchachos? Un blanco es la sustancia en la que disolvieron su muestra o bien las sustancias que utilizaron para tratar a su muestra. Cuando es el disolvente, supongamos que la cafeína este polvito que tengo aquí, pues yo agarré y hice las diluciones en agua. Entonces, mi blanco de disolvente sería el agua, ¿sí? ¿Y por qué necesito usar un blanco? Porque el blanco, o la sustancia, el agua en este caso, también absorbe radiación electromagnética y me puede estar dando me está variando la señal de la muestra, ¿sí? Así que primero hay que medir este blanco
y se lo restamos a los valores que nos dé cuando hagamos nuestra curva de calibración. Los aparatos de hoy en día ya lo hacen automático. Ustedes le ponen ahí, miden primero el blanco y luego le ponen 0, o sea, que lo considere como la señal 0 y listo. Pero pues a lo mejor a ustedes les ponen a hacerlo a pie, ¿no? Y el blanco reactivo, pues como ya les decía, es en el caso de que a lo mejor para tratar la muestra, no solamente puse agua, sino que tuve que agarrar un poco de ácido sulfúrico y ponerle allí, darle una vortexeada, no sé. Entonces todos esos procedimientos se realizan para hacer el blanco reactivo, que es el disolvente y los reactivos del tratamiento, pero no contienen a la muestra, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los errores que podemos cometer al momento de hacer una curva de calibración? Pues primero que nada, y aquí es donde generalmente se les va, que es que pueden preparar malos patrones, ¿sí? Esto pues va a afectar también la exactitud de la preparación. Y ojo muchachos, cuando estén en el laboratorio, tomen mucho en cuenta la forma química de los patrones. ¿A qué me refiero con esto? Ya ven que a lo mejor, creo que ya llevaron bioquímica, pues hay unos aminoácidos que su isomería es diferente, unos son D y unos son L, ¿sí? ¿Y con qué nos referimos con esto? Pues que un aminoácido, aunque su estructura sea igualita, uno está mirando para este lado y este para otro lado, ¿sí? Y eso nos cambia el patrón de absorción y le puede dar en la torre a todo nuestro determinación si no lo tomamos en cuenta. Ahora, otro de los errores muy comunes al hacer curvas de calibración es los errores aleatorios que se dan por tomar en cuenta una señal que está fuera de nuestra curva de calibración. Y aquí les voy a hacer mucho énfasis en lo siguiente. Siempre que hagan una curva de calibración, la señal debe de caer dentro de el rango o el intervalo que midieron con su curva de calibración. ¿Por qué? Vean este gráfico que tenemos aquí, ¿sí? Aquí se hicieron estos puntitos, ¿sí? Y la línea azul fue la curva de calibración que les dio. Ok, estos puntitos son los experimentales y yo puedo asegurar que de aquí a acá existe una respuesta lineal entre la concentración y la señal, pero después de aquí yo ya no puedo saber qué es lo que le pasa, ¿sí? Realmente lo que le pasa a esta especie química es esta línea roja. Y si ustedes ven, después de aquí se empieza a comportar de una manera no lineal. Y si yo tomo mi sustancia y me da una absorbancia que no está dentro de esos puntos, pues en realidad estaré sacando mal, ¿sí? Y estaré haciendo mal mi predicción. Entonces, siempre el valor debe de estar aquí, en medio de estos, ¿ok? Como se muestra aquí, debe de estar cerca de lo que es el centro de su curva de calibración. Bien, eso es en cuanto a las curvas de calibración por patrón externo. Ahora vamos a ver el segundo método, que es el de calibración por adición de patrón. No sé si les ha tocado, y voy a empezar a poner ejemplos muy burdos, pero pues a lo mejor de esa manera es como le entendemos más, ¿no? Así que discúlpenme. No sé ustedes, ¿verdad? Pero uno se comporta diferente dependiendo de con quién estén. Por ejemplo, cuando están con un profesor, pues no se van a comportar de la misma manera que cuando están con sus amigos en la rueda, ¿verdad? Ahí en la rueda agarran, hasta dicen groserías y todo. Bueno, con algunos profesores sí se puede, pero con otros no, pues se portan más seriecitos acá y no soy el niño modelo. Bueno, no tanto, pero sí.
O, por ejemplo, un ejemplo más específico, ¿verdad? No se comportan igual cuando están con sus amigos a que cuando está presente su mamá, ¿verdad? Porque hay de, bueno, no sé ustedes, pero hay de ustedes que digan una mala palabra enfrente de su mamá, no les voltea la cara de un cachetado. Bueno, la violencia familiar de mi familia. Bueno, ok. Entonces, los reactivos, muchachos, también son así. Van a tener diferentes comportamientos dependiendo de con quién esté, ¿sí? Ya esto, cuando sucede esto, pues se tiene que recurrir a un método de calibración por adición de patrón. Aquí les pongo una gráfica en donde se tiene una curva que se hizo por medio de un patrón externo, ¿sí? Que es esta que tienen aquí. Y resulta, pues que nomás, ¿no? Que cuando yo medía mi analito, pues no se comportaba igual. Y me daba esta que está aquí abajo, que es una señal o un comportamiento no ideal que está teniendo ese analito por estar en compañía de otros, ¿sí? Así que, pues esos me están metiendo ruido y no puedo utilizar una curva de calibración por patrón externo, porque sé que cuando mida mi muestra, esos datos no van a ser reales y esa concentración va a estar afectada, pues, por los que están dentro de la muestra, ¿ok? Eso pasa mucho cuando tienen muestras con color, ¿sí? Por ejemplo, si en vez de analizar lo que es la cafeína en mi té, que mi té es clarito, hubiera agarrado a analizar la cafeína de un café negro, así, imagínense, pues entonces ahí tendría o hay otras sustancias, los fenoles, etcétera, que están haciendo que no se comporte igual la cafeína, ¿sí? Y que me están afectando esta medición. Entonces, ¿cómo le hago ahí? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Porque yo tengo que medirlo de alguna manera. Pues utilizo esta. Vamos a ver, aquí está como la Mickey Mouse, pero vamos a ver cómo se lleva a cabo una calibración por adición de patrón. Tenemos aquí sobre la mesa 3 sustancias. Una muestra, yo la puse verde porque como yo trabajo con plantas, pues dije, mi muestra es un extracto de plantas, ¿ok? Y es colorido, posiblemente ahí haya clorofilas, ¿sí? Y las clorofilas se le unen a todo lo que quieran, ahí va la clorofila. Bueno, entonces aquí tengo un estándar, que es una sustancia como las que les mostraba, que yo compré y que quiero medir, ¿sí? Y el disolvente. Bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer la curva por adición de patrón? Lo primero que voy a hacer es, voy a preparar mis soluciones adicionándoles la misma cantidad de muestra a todos los tubitos, ¿ok? Supongamos que le puse 5 mililitros. Bueno, pues le puse 5 mililitros a todos, del 1 al 5. 5 mililitros de mi muestra, ¿ok? Como segundo paso, yo adiciono diferentes concentraciones del estándar, ¿sí? Aquí supongamos que este que está más clarito tiene 5 bueno, 0 del estándar. Este de aquí tiene 5 microgramos, este tiene 10, este tiene 20 y este tiene 40, ¿sí? Ya al final aforo hasta cierto volumen, ¿sí? De manera que todas mis tubitos que preparé para hacer mi curva de calibración tienen la muestra ahí adentro. Y de esa manera, pues, mido el comportamiento no ideal. Bueno, ahora, ¿qué es el siguiente paso que debo de hacer? Pues agarrar, llevarme a la cubetita y medir la señal en el aparato que vaya a utilizar. Luego grafico y obtengo mi
curva de calibración. Ojo, vean la diferencia que tiene, que resalta hacia la vista, ¿no? Entre esta curva y la curva que estábamos viendo. Observen, muchachos, esto que está circulado por rojo. Vean que esta curva no empieza en 0. ¿Por qué no empieza en 0? A ver, piensen por qué. Échenle cabeza. Bueno, no empieza en 0 porque cuando yo no adicioné, me voy a la diapositiva de atrás, ¿sí? Cuando no adicioné nada de patrón, pues yo tengo un poco de muestra y esa muestra tiene mi analito y ese analito genera señal, ¿ok? Entonces, aquí es donde yo puedo saber la concentración que tiene mi muestra. Aquí la muestra sí está presente formando parte de la curva, ¿ok? Entonces, no intersecta en el 0. Aquí está, otra vez, tenemos los tubitos, todos los tubitos tienen una cantidad de muestra y esta curva de calibración se utiliza cuando hay una interferencia debido a los constituyentes de la matriz en la cual está la muestra, que se le llama efecto matriz. Lo que más resalta es que la curva no empieza en 0. Y luego dicen, ¿y cómo voy a saber la concentración de la muestra? ¿Sí? Bueno, pues acuérdense en que aquí me va a dar una ecuación. ¿Sí? Y lo que debo de hacer yo es agarrar esta Y y ponerle un 0. Despejo la X y ahí voy a tener la concentración de mi muestra. ¿Ok? Cuando la Y, es decir, cuando la señal es 0, ¿qué concentración está? Y ahí me va a dar la concentración de esos 5 mililitros que yo coloqué para hacer la curva. ¿Ok? Bueno, si todavía sienten que como que no le agarran la onda, espérense de todas maneras en la parte de los problemas, ahí vamos a ver. Bien, aquí está más explicada, ¿no? Miren, aquí está con la ecuación con números, ¿sí? Tenemos la curva que nosotros hicimos, ¿sí? Vean que no empieza en 0, empieza acá, y esto es porque aunque teníamos 0 de patrón, pues teníamos muestra, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra ecuación. Y es igual a 0.6463x más 1.8687, ¿ok? ¿Cómo la hago para saber la concentración? Pues tengo que llevarme a Y a 0, así que lo que hago es un despeje. Digo, bueno, X es igual a Y, que Y debe de ser 0, ¿sí? Y este, que está positivo, lo paso negativo para acá. Y este que está aquí, pues, lo llevo a dividir. El resultado me va a salir negativo, pero acuérdense que no hay concentraciones negativas, ¿no? Entonces, de esta manera, déjenme hacer la cuentita para ya dejárselas en número. No. Aquí me sale que X es 2.89, ¿ok? Entonces, me sale el negativo, como les digo, pero acuérdense que no hay concentraciones negativas. La concentración de eso que yo coloqué ahí para hacer mi curva de adición de estándar, pues es 2.89. Y es de esa manera, pues como se utiliza esta calibración por adición de patrón y quitamos
esa posible interferencia que estén metiendo los componentes que están presentes dentro de la muestra. ¿Ok? Bien, y aquí vamos a ver el último tipo de curva de calibración, que es la calibración con patrón interno. Esta la van a utilizar sobre todo allá por la química analítica 3, pero también la usamos en la 2. Bueno, la curva con patrón interno, así como hice para explicarles la curva de externo, pues les voy a poner un ejemplo ahí, medio raro, ¿verdad? Para que, a ver si se comprende mejor. Bueno, esta curva utiliza una sustancia que se añade en cantidad constante a todas las muestras, blancos y patrones de calibración al efectuar un análisis. Bien, aquí no les puedo poner ejemplos, generalmente los ponía con chicos del salón, pero pues ahorita no los conozco, ¿no? Bueno, sí los conozco, pero bueno. Imagínense ustedes que están en una situación, ¿no? Ustedes son los encargados de un departamento de policía. Y así como en las películas, ¿no? Quieren meter un infiltrado para que ese infiltrado, pues, les diga que es, es más, van a hacer una tesis, ¿sí? Más, para que sea más conforme a su área. Van a hacer una tesis sobre el comportamiento de las pandillas en Hermosillo, ¿ok? Y pues si ustedes van así a preguntarles a ellos, pues les van a decir mentiras, ¿no? Ustedes necesitan información de primera mano, verlos en acción y todo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues metemos un infiltrado, ok. Y este infiltrado va a ser una persona que no sea solo, ¿sí? Pero que pueda confundirse con uno de ellos. Ahora, ustedes tienen la elección. Tienen ahí a dos compañeros, ¿verdad? Un compañero, no tengo nada, ¿no? Un compañero flaquito, así, con sus lentecitos, todo así, todo niño bueno, pues, ¿sí? Y tienen un compañero, pues esos grandotes, ¿no? Un grandote acá que sudan testosterona, así y todo. Bueno, entonces les digo, ¿a quién meterían ustedes de infiltrado? Pues si meten al niño, bueno, pues se los van a saltar antes de que llegue a quererse unir a la pandilla, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente deben de meter como infiltrado al más grande que se vea así como más de barrio, ¿no? Y es justamente eso lo que se hace aquí, ¿sí? Metemos un infiltrado que en realidad no está dentro de la muestra, pero que se parece, ¿sí? ¿Y para qué lo utilizamos o para qué hacemos esto? Para ver qué le pasa a la muestra en todo el proceso. Es útil cuando la señal analítica fluctúa debido a las técnicas que estemos utilizando. Y como decíamos, el patrón interno debe de tener un comportamiento y una estructura similar a la del analito. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo. Ya clínico, así. Si ustedes quisieran analizar, no sé, sodio y potasio en lo que es la sangre, ¿sí? ¿A quién agarrarían como un patrón de calibración interno? Bueno, pues debemos de agarrar a uno cuyo comportamiento y estructura sean similares. Entonces, posiblemente se les haya ocurrido el litio. El litio no está presente en nuestra sangre, pero tiene un comportamiento muy parecido a lo que es el sodio y el potasio. De esa manera, pues tendríamos ahí, nosotros calculamos o colocamos cierta cantidad de litio y vemos qué onda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este litio y cómo se comportó en la muestra?
Y aquí está la curva que se prepara. ¿Cuál es la característica que más resalta? Bueno, que aquí la curva no solamente presenta la señal analítica, sino que es un cociente entre la señal analítica y la señal del patrón interno. Y es eso lo que se grafica, la concentración contra la señal analítica y la señal de patrón interno. ¿Ok? Ahora, las ventajas de estas, pues que es que al hacer el cociente, si fluctuó el método o etcétera, ¿sí? Ahí se le va a restar y también ese cociente va a compensar lo que es el efecto de matriz que sufren algunas sustancias. Bien, otra cosa, sobre todo para ahora que empiecen con su laboratorio y empiecen con sus curvas de calibración, es importante, muchachos, que sepamos qué significa este valor de R cuadrada, porque les van a decir, calculen el valor de R cuadrada, ¿no? Este valor de R cuadrada, entre más cercano a 1 esté, quiere decir que nuestros datos experimentales se acercaron más a lo que es la aproximación que estamos haciendo con nuestra curva. Así que si tenemos estas dos curvas, pues la que más se aproximó a los datos fue la de abajo, ¿ok? Bueno, pues a echarle muchas ganas, ¿no? Bien, vamos a volver aquí. Ok, entonces, ¿cuál fue la finalidad de esta sesión? Además de introducirlos a lo que son los métodos instrumentales, ¿verdad? ¿Cómo está compuesto un aparato? ¿Cómo está compuesto un instrumento? ¿Cuáles son esas 4 partes esenciales de cualquier instrumento? ¿Cómo funcionan? ¿Sí? También vimos cuáles son las características que debemos de tomar en cuenta al momento de seleccionar un instrumento. Y otra de las cosas que es muy importante es cómo vamos a realizar las mediciones. Yo voy, tomo un aparato, coloco mi muestra y me va a dar un número, pero yo debo de saber interpretar ese número. ¿Y cómo interpreto ese número? Por medio de la generación de curvas de calibración. Que no se les olvide, los métodos instrumentales son métodos relativos, es decir, requieren de un patrón con el cual comparar y con base a esa comparación nosotros sabemos las concentraciones. Para hacer esas comparaciones nosotros tenemos que realizar curvas de calibración. Y esas curvas de calibración es un gráfico que nos va a relacionar la concentración de una sustancia, que es el analito, con la señal analítica, ¿ok? Y pueden ser de 3 tipos. La curva de patrón externo, donde yo compro lo que es mi reactivo y con este hago mis diluciones y luego ya meto la muestra al final, ¿sí? Mi curva por adición de patrón, donde los que están ahí a un lado de la muestra le están metiendo ruido, ¿verdad? En el comportamiento, así que incluyo en la preparación de los patrones cierta cantidad de mi muestra y la curva de patrón interno, donde utilizo una espía, que es un compuesto muy parecido a los que estoy determinando químicamente y también estructuralmente, pero que en realidad no está ahí y puedo medir su señal, ¿ok? En la siguiente presentación lo que vamos a ver es 3 ejemplos pequeños de cómo hacer cada una de las curvas de calibración. Y dirán, ay, tan rápido nos están metiendo los cálculos. Lo estoy haciendo por el hecho de que en la parte del laboratorio ustedes empiezan a hacer curvas de calibración, pero aún no llegamos a ese tema porque se ve hasta espectroscopía ultravioleta visible. Entonces, arrastré un poquito eso de las curvas de calibración hacia este bloque, digamos, para que puedan apoyarse en sus cálculos de laboratorio. ¿Sale? Muy bien, entonces me despido
Y ya saben, cualquier duda que tengan sobre el tema, yo quedo a su disposición, ya sea por el WhatsApp o bien por mensaje de Teams, ¿sí? Así que cualquier duda, no duden, ahora sí, no, cualquier duda no duden en llamar, ¿sí? Bueno, nos vemos chicos, chao, chao y cuídense mucho.